En este cuarto taller de formación en la Divina Voluntad, continuamos el recorrido de este volumen 11 que vamos a ir meditando poco a poco. Hoy por lo menos tenemos para meditar los capítulos de marzo 16, marzo 21, marzo 24 y abril 10 de 1913. Son 4 capítulos que están muy relacionados en cuanto a la verdad que exponen, además de que su contenido nos permite hacerlo en este tiempo sin excedernos, lo que nos ayuda a una mejor comprensión de las verdades y a una mejor práctica de esas verdades, que es lo más importante. Verdad conocida, verdad comprendida, meditada y vivida. Entonces sí podemos decir que hemos adquirido el verdadero conocimiento. Iniciemos entonces fundidos en esa voluntad de Jesús, que es nuestro Maestro, y en consecuencia unidos a la voluntad de nuestra Madre, que es una sola con la de Jesús, que también es nuestra Maestra, y unidos en Jesús y María, entramos a unirnos en Luisa, nuestra segunda mamá, y a quien Dios confió este cúmulo de verdades y a quien debemos el que hoy tengamos este conocimiento. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos enseña que en su voluntad las cosas cambian de naturaleza. Lo que humanamente comprendemos de algo, en la voluntad de Dios sucede diferente. Así lo explica él cuando Luisa espiritualmente se siente fría, sin fervor, sin calor de amor. Y ella pues así se lo manifiesta a Jesús. Sobre todo le preocupa que en ese estado ella no le va a dar a Dios la gloria que le diera si estuviera llena de fervor, como experimentando en su corazón esa unión, ese amor. Y le dice ella a Jesús, pues lo pensaba para ella, pero como Jesús está en ella, pues obviamente Jesús lo siente también decírselo a él. Dice, ¿quién sabe cuánta gloria además daba a nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Porque hoy me siento indiferente, fría. Esto a nivel espiritual. Entonces Jesús le dice, hija mía,
cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. En cambio, cuando reza fría, o sea, sin fervor, así como indiferente, sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno o el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. Con esto Jesús le está diciendo que le agrada más cuando la oración sincera, una oración con atención humilde, llega a él sin fervor. Cuando el alma está viviendo una aridez espiritual o un momento así de sequedad, de indiferencia, le agrada mucho más que cuando el alma ora llena de fervor, de emoción, de calor, de amor. Y esto pues nos lleva a pensar o a considerar importante, casi que pudiéramos decir una gracia, el que vivamos esos estados de frialdad, de indiferencia espiritual. Y aún dentro de esos estados permanecer constantes, fieles. No que porque no tengamos fervor, nuestra oración va a ser rutinaria, mecánica, de una manera precipitada. No. Tenemos que justo es allí donde más atención tenemos que poner, porque nuestra naturaleza nos puede llevar a la dejadez en la oración, mientras que el espíritu firme, constante, se mantiene activo pese a la frialdad en la que se encuentra. Es una de las grandes recomendaciones que dan los maestros espirituales en estos momentos de sequedad, de frialdad, de aridez espiritual. Aprovechar esa gracia, y más ahora cuando el mismo Jesús nos dice que la oración en esos estados del alma le agrada mucho más que si se la diéramos en momento de fervor, porque es una oración que va sin humo, o sea, va sin que haya para ti ningún placer, ningún gusto. Por el contrario, exige de ti esfuerzo para hacerla con atención, esfuerzo en tu naturaleza para hacerla bien. Jesús continúa explicándole a Luisa esto. Le dice: hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. Por eso él dice que la voluntad de él cambia la naturaleza de las cosas, porque el hielo no es ardiente, el hielo es frío, sí quema, pero no tiene ardor. Y él explica: en mi voluntad el hielo es más ardiente que el fuego. O sea, ¿qué te impresionaría más? Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de cualquier cosa que lo pueda tocar, o el fuego que convierte las cosas en fuego. Claro que impresiona más el hielo, porque el hielo no tiene calor, el fuego sí. Sigue explicando: ay, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa
que no sea digna de mi santidad, y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta es la ceguera de las criaturas y aun de aquellas que se dicen buenas. ¿Cuál es la ceguera? Esa, que nos atormenta, esa frialdad de espíritu, esa indiferencia espiritual, esa aridez espiritual nos preocupa, nos parece que estamos mal, que no andamos bien. Y dice Jesús, no, es en esos momentos cuando mi voluntad está actuando con con mejores resultados en tu alma. La está purificando, la está volviendo nítida, santa, como le gusta a él. Por supuesto que a la naturaleza de la criatura eso no le agrada, porque el hielo del espíritu está transformando el alma y la criatura siente esa incomodidad del hielo. Miren por qué cambia la naturaleza. ¿Qué hace el hielo? Conserva las cosas. Si queremos conservar algo, que no se destruya, que no se pudra, que no se dañe, lo ponemos en hielo. Para eso son los refrigeradores, para eso son los congeladores, para conservar el buen estado de los alimentos, de los líquidos, de algunas preparaciones. Igual cuando se quiere conservar la sangre, en los hospitales el hielo conserva las cosas. En cambio, en la divina voluntad, el hielo destruye. Pero ¿qué es lo que destruye? Cualquier cosa que no sea digna de la santidad de Dios. Y esto es importante entenderlo. ¿Cómo debemos aprovechar nosotros espiritualmente estos momentos de frialdad, de sequedad, de aridez, de indiferencia espiritual? Cuando esos momentos en que menos tenemos ganas de orar o de meditar espiritualmente, es cuando más debemos activar esa unión con Dios. ¿Qué importa que no sintamos nada? ¿Qué importa que nos parezca que estemos perdiendo el tiempo? Que no salga nada de nuestra alma, ¿no? Ni un pensamiento, no importa. Mantengámonos unidos a Dios, que ahí es donde más está trabajando su voluntad en nosotros para purificarnos, para santificarnos. Y es la voluntad de Dios en esos momentos de hielo la que va cambiando el interior de nuestro ser para que podamos vivir en la divina voluntad. Así lo explica Jesús. Dice, al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego. Está hablando Jesús de la reacción de las almas cuando están frías, cuando se sienten así miserables, débiles, oprimidas, que obviamente no es un estado que nos hace sentir bien, nos hace sentir mal. Pero él dice que en esos momentos es cuando más debemos volvernos hacia su voluntad, abrazarnos a su voluntad, porque es en su voluntad donde vamos a encontrar el hielo convertido en fuego que nos va a purificar. Y esa miseria que experimentamos se va a
convertir en riqueza, nuestra debilidad en fortaleza, la opresión en alegría. Estos son los efectos de esos momentos cuando los vivimos unidos a la voluntad de Dios. No, dice él, no agazaparnos en nuestra voluntad, o sea, no escondernos, no refugiarnos en nuestra voluntad, lamentándonos, poniéndonos tristes o siguiendo lo que inclina la naturaleza, es decir, el abandono de la oración o hacerla de cualquier manera, o el abandono de la lectura, o el abandono de la meditación de la pasión. Continúa Jesús diciéndonos, yo con toda intención las hago sentir así de mal. Fíjense, con toda intención nos hace sentir mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. O sea, es un remedio. ¿Qué hace el remedio? Puede que el remedio sea amargo o provoque en nosotros alguna reacción que nos hace sentir mal. Pero ese remedio va a producir a nuestro cuerpo reacciones contrarias a los males que estamos sufriendo. Nos quita la fiebre, el dolor, reanima nuestro organismo. Y eso es lo que hace Jesús con estos estados del alma. Dice, con toda intención las hago sentir así. Esos estados del alma son fruto de Él. Él los pone en nosotros. Son gracia de Dios, son regalo de Dios. ¿Por qué? Porque nos pone así, porque Él va a entrar a trabajar en nosotros. Va a destruir los males y los va a cambiar en bienes. Son momentos en que Jesús está actuando con especialidad en el alma. ¿Y cuál es el dolor de Él? Que no lo entendemos. Dice, las criaturas no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. Se abandonan a su naturaleza, a su voluntad en esos momentos de frialdad. Y eso impide que Jesús actúe como Él quiere actuar. Ese es su dolor. Por eso se queja y dice, qué ceguera, qué ceguera. Con esto nos está dando una luz para que la tengamos presente, para que entendamos el inmenso valor, la inmensa gracia que debe ser para cada uno de nosotros esos estados del alma de sequedad, donde no surge ni un buen pensamiento. Nos sentimos secos, fríos, incapaces de lo espiritual. Son momentos muy especiales provocados por Dios para hacernos el mayor bien, que es destruir en nosotros lo que lo separa de Él y darnos a cambio los bienes contrarios a los males que tenemos. Continúa en ese capítulo diciéndonos, hija mía, mira de qué se nutre quien hace mi voluntad. Entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos, tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra, y pocas almas sumergidas en esta luz. Y esas almas estaban con la boca en estos rayos como si fueran pechos para mamar, ajenas a todas las demás cosas, como si nada hicieran. Y mientras parecía que hacían nada, de ellas salía todo el obrar divino.
En la práctica, ¿cómo podemos explicarnos esto? El sol es Jesús y todo Él, sus enseñanzas, sus ejemplos, su voluntad, están continuamente expandiendo rayos. ¿Qué es vivir con nuestra boca pegada en esos rayos, alimentándonos de su voluntad? Es precisamente esos actos continuos hechos en la voluntad de Dios. Es un reconocer su voluntad en todo para estar recibiéndola y correspondiéndole en todo. Es en todo lo que hacemos sentir que ya no somos nosotros, sino Jesús en nosotros, porque tan pronto nos hemos unido a su voluntad. Y unirnos a su voluntad es como quien dice, poner nuestra boca en esos rayos. Ya uniéndonos en su voluntad, la luz de su voluntad, el sol de su voluntad, entra a alimentarnos, a realizar en nosotros esas acciones. Y realizando Él en nosotros esas acciones, pues ¿qué va a salir de nosotros sino un obrar divino? ¿Por qué? Porque no es nuestro, sino Jesús en nosotros. Eso es vivir mamando de esos pechos o succionando de esos rayos la vida divina. Por supuesto que requiere esto, atención continua, que en nosotros no haya un pensamiento humano sino divino, porque hemos fundido nuestros pensamientos en los de Jesús, nuestras palabras en las de Jesús, entonces no habrá palabras humanas sino divinas, movimientos humanos sino divinos, porque estamos adheridos a esa voluntad divina en cada instante de nuestra vida. Este es el vivir en la voluntad de Dios. Ese es el estar nutriéndonos de su voluntad divina. Esta fue la vida de Jesús, porque Jesús dijo, mi alimento es la voluntad de mi Padre, porque no había instante en que su espíritu no estuviera unido a la voluntad del Padre para alimentarse de ella, cualquiera fuera la circunstancia que le estuviera viviendo. Esa fue su vida, un acto continuo de la voluntad del Padre en él. Eso tiene que ser nuestra vida. Continúa Jesús diciéndonos, ¿has visto la felicidad de quien hace mi voluntad? ¿Y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras? Solo de las almas que viven en su voluntad. Pues sí, tiene que ser de ellas quien salen las obras, porque es Jesús quien actúa en ellas. No, ya no es la criatura, es Jesús quien actúa en la criatura. Y es que tiene que producir felicidad, porque Jesús es el contento de los contentos, porque la voluntad de Dios es fuente de la felicidad. Quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí, y mientras hace nada, hace todo. Lo que veíamos en la diapositiva anterior. Él es la luz, Él es el sol. Hacer su voluntad
actuar fundidos en su voluntad, ahí nos estamos nutriendo de luz, nos estamos alimentando de luz, o sea, nos estamos alimentando de Jesús, de su voluntad. También podemos decir, mi alimento es la voluntad de Jesús. Y haga lo que haga, por pequeño que sea, así sea respirar o comer, está haciendo todo. Porque al unirse a la voluntad de Dios en Jesús, está ya haciendo con Jesús todo lo que Él hace. Y Jesús hace en la criatura todo lo que ella hace. Hay una unidad de vida. Por eso, dice Jesús, puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma. O sea, que todo es fruto de mi querer. Y esto encierra todo. El alma, si está con fervor, es la voluntad de Dios. Si el alma está fría, es la voluntad de Dios. Dios le está dando ese alimento, o de fervor o de frialdad. Y ahí tiene que tomarlo, porque es fruto de su querer. Y nada nos puede causar tristeza, ni desánimo. Todo debe llenarnos de alegría. Por eso, para quien hace su voluntad, todo es felicidad, todo es alegría. Si está enfermo o si está sana, si es pobre o si es rica, porque su estado, cualquiera que sea, es fruto de la voluntad de Dios. Si la estiman o si la desprecian, si la ensalzan o si la humillan. Y ni uno ni lo otro ha de producir en ella tristeza, porque su alma, los ojos del espíritu, solo reconocen en cualquier circunstancia la voluntad de Dios. Y una voluntad que es todo amor. Y una voluntad que a través de cualquier circunstancia, cada circunstancia pudiéramos decir es un rayo de ese sol de la divina voluntad. Si en cada circunstancia ella está reconociendo la voluntad de Dios, se está alimentando de esa luz, o sea, se está alimentando de Jesús. Y Jesús está actuando en ella, transformándola en Él. Lo cual nos lleva a concluir que para nosotros todo debe ser voluntad de Dios. Entramos entonces en otro capítulo, que es el 21 de marzo de 1913. En el anterior taller, Jesús nos había dicho que la voluntad de Dios era opio para el alma. Y nos explicaba, pues sabemos que el opio es como una anestesia, ¿no?, que se usa para adormecer. Así como el opio o la anestesia para el cuerpo adormece y le pueden hacer las operaciones que sea y el alma no siente, así él dice que la voluntad, nos decía, suya es opio para el alma. O sea que su voluntad va ayudando al alma a que se vuelva, dijéramos, como insensible a lo que es calumnia, disgusto, sufrimiento, penas de ánimo internas o externas. ¿Por qué? Porque el alma reconocer que es voluntad de Dios todo eso, su reacción es diferente. Como decíamos ahora, en vez de desagradarle, le alegra, así la haga sufrir. Porque la voluntad de Dios la adormece ante el sufrimiento. Pero aquí nos enseña el otro lado. Así como su voluntad es opio para el alma, dice aquí
que nuestra voluntad humana, abandonada en Él, se convierte en opio para Él. Su voluntad es opio para nuestra alma. Y nuestra voluntad abandonada en la de Él se hace opio para Jesús. ¿Cómo así que se hace opio? Él no lo va a explicar. Porque nuestra voluntad abandonada en Él lo adormece ante tantas ofensas que recibe del mundo, lo consuela. Dice, hija mía, el opio del alma es mi voluntad. Mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Unida al puro amor. El abandono requiere eso. Que estemos tan unidos, tan convencidos de ese amor de Dios, que nos volvamos indiferente a lo que Él quiere hacer con nosotros. No nos inquietemos por lo que su voluntad vaya a realizar en nosotros. Nos abandonamos en Él con la seguridad de que siempre nos dará lo más perfecto, lo más santo, lo más beneficioso. Que importa que nos duela, que importa que la naturaleza tiemble. Continúa Jesús diciéndonos, este opio que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierdan en mí la virtud de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que si tú me has dado el opio, le está diciendo a Luisa, porque Luisa vivía abandonada a lo que Dios hiciera con ella, ¿cómo quieres que te haga parte de mis penas? Esto le dice Jesús porque Luisa se queja porque no sufre. Y le parece que porque no sufre es porque Jesús ya la ha abandonado. Y Jesús le dice, no. Ese abandono a lo que yo haga contigo, que te haga sufrir o no te haga sufrir, eso se convierte en un opio para mí. Y como estás abandonada, pues yo no estoy sufriendo. Y le dice, si yo no tengo las penas para mí, menos las voy a tener para ti. Como que dice, tranquila, tú no sufres porque yo no estoy sufriendo. Tu abandono me ha consolado en mis penas, me ha adormecido para que yo no sienta el dolor de tantas ofensas. Y es importante esto que Jesús nos dice, porque ¿cómo le vamos a manifestar el amor a Jesús sino consolándolo, aliviándole tantas ofensas que en este momento llegan a su corazón, consolándolo ante tantas penas que le ocasiona el pecado, la incredulidad, la apostasía, las herejías, todo lo que se da hoy? Es como cuando tú quieres a una persona y una persona tiene mucho dolor. Si tú la amas, ¿qué vas a buscar? Aliviarle su dolor. Si no se lo puedes evitar, por lo menos aliviárselo. Y si nosotros amamos a Jesús, no le podemos evitar el dolor porque no podemos destruir el pecado. No está en nuestras manos destruir el pecado del mundo. Pero por lo menos sí aliviarle el dolor a Jesús. ¿Y cómo se lo vamos a aliviar? Viviendo abandonados a su voluntad. Y Él se constituye opio cuando precisamente nosotros, unidos a su voluntad, Él a través de su voluntad va haciendo también su trabajo en nosotros. Continuamos en el mismo capítulo. Dice Jesús, le dice Luisa,
Ah, Jesús, ¿cómo sabes salirte con la tuya? Parece que quieres bromear conmigo, como quien dice, no me estás poniendo atención a que ya no me hace sufrir. Y Jesús le dice, no, no es verdad, yo estoy bromeando contigo, estoy hablando en serio. Tengo necesidad de mucho opio y te quiero tan abandonada en mí que no te sientas más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Esto es importante. De esto Jesús nos lo ha repetido mucho. Reconóceme en ti. O sea, ten presente que ya no eres tú, soy yo en ti. Esto es lo que Jesús quiere, porque si vivimos fundidos en su voluntad, ya no somos nosotros, ya es Él en nosotros. Pero eso requiere un ejercicio constante de fe y de confianza. Te quiero tan abandonada en mí que no te sientas más a ti misma, porque yo no te reconoceré más a ti, me reconoceré a mí en ti. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. Tengo necesidad en estos tiempos de tanto opio. ¿Por qué? Dice Jesús, porque si me despierto, haré caer un diluvio de flagelos. Porque el mundo está tan de espaldas a Dios, tan lleno de pecado y de ofensas a Dios, que la justicia de Dios está para descargarse sobre el mundo. Y lo que detiene esa justicia de Dios es el abandono de las almas que viven en su voluntad. Es esta vida en la divina voluntad. Son estos actos divinos que son los actos de Jesús. Por eso él dice, necesito mucho opio. ¿Por qué? Porque tengo mucho dolor. El mundo me provoca mucho dolor. Denme mucho opio para que yo permanezca adormecido y así la justicia no llueva como un diluvio sobre el mundo, los flagelos de la justicia. Ya sabemos lo que es un diluvio. Imaginémonos los flagelos de la justicia cayendo en diluvio sobre el mundo. Cuántos castigos, cuántos terremotos, cuántos acontecimientos dolorosos. Cuánta necesidad tiene Jesús de almas que vivan en su voluntad, para que detengan la justicia divina, para que seamos el consuelo de Jesús, su alivio. De ahí el olvido de nosotros mismos. Pensemos más en Jesús, menos en nosotros. Continúa Jesús en este mismo capítulo diciéndonos y enseñándonos, hija mía, muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire por los hedores que exhala la tierra se ensucia y se siente un aire pesado, oprimente y nauseante. De modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire. De manera que purificado el aire se respira después un vientecillo finísimo que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todos sabemos lo agradable que es salir a un campo donde se respira aire puro. Uno se complace en respirando profundo porque es aire puro. Y esto mismo que sucede en la naturaleza, dice Jesús, sucede en las almas.
Cuando el aire en las almas se infecta, cuando llega la complacencia en uno mismo, la estima propia, querer ser alabado, saludado, reconocido, recordado, sentir que le hacemos falta a los demás, sentir que los demás se sienten agradables con nosotros, todo eso es complacencia, estima propia, el yo y todo lo que es humano. Todo eso infecta el aire del alma, lo ensucia. Y cuando el aire del alma está infectado, dice Jesús, yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad. Ya lo veíamos en el capítulo anterior, ¿verdad? El viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia. De modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican. La reducen a la nada, y la nada abre la puerta al todo, a Dios. Una vez más nos explica Jesús por qué estos estados de aridez en el alma. Está purificando el aire de nuestra alma, o cuando llega el sufrimiento, cualquiera que sea. La calumnia, la soledad, la incomprensión, la ingratitud, todos esos son vientos que Jesús manda para purificar nuestra alma, limpiarla, reducirla a la nada, para que solo quede en nosotros Jesús y María, su voluntad. Que solo nos importe Dios. Dice Jesús, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Nos está hablando Jesús de su pedagogía, cómo actúa Él en nuestras almas. Y nos lo dice para que lo entendamos, para que en vez de afligirnos, vivamos alegres del trabajo que Jesús realiza en nosotros, para que sepamos descubrirlo en el dolor, en el sufrimiento, en la calumnia, descubrir su amor, porque es su amor el que purifica el aire que está contaminado en nuestras almas. Es entender los modos de Jesús, esos modos con el que Él guía nuestras almas, con los que Él trabaja en nosotros. Pasamos a un capítulo corto, que es el de marzo 24 de 1913. Luisa estaba así como descontenta, como un poco triste. Y Jesús llega donde ella y le dice, hija mía, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás triste? Yo soy el contento de los contentos. Si yo estoy en ti y siento en ti algunos descontentos, entonces vengo a reconocer que eres tú la que estás actuando, no yo. Yo no me reconozco entonces en ti. Si tú estás triste, yo no me reconozco en ti, porque yo soy el contento de los contentos. El descontento, la tristeza es de la naturaleza humana, no de la divina. Y mi naturaleza es divina. Por eso, en mí solo hay alegría, dice Jesús. Vamos a leerlo textualmente para que lo comprendamos. Hija mía, ¿qué haces? Yo soy el contento de los contentos. Estando en ti y sintiendo en ti algunos descontentos, vengo a reconocer que eres tú. Y por lo tanto no me reconozco solo en ti. Porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina. Mientras que mi voluntad
es que lo humano no exista más en ti, sino solo mi vida divina. Está claro, Jesús. Nada de lo humano debe haber en nosotros. Solo vida divina si queremos realmente vivir con seriedad, con constancia, con decisión esta vida divina, este don de la divina voluntad. Desterrar de nosotros todo descontento. Bueno, es un regañito que Jesús le da a Luisa y que también a nosotros cuando nos dejamos invadir por la tristeza por cualquier cosa. Luisa estaba pensando en la Virgen, en esos momentos en que la Virgen sufría tanto viendo la pasión de Jesús. Y Jesús le confirma y le dice: hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión. Y a fuerza de repetirla se llenó toda, toda de mí. Así le sucede al alma. A fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse toda de mí. Conclusión: ¿cuánto es necesario meditar las horas de la pasión? Tenerla presente en nuestra mente, porque ese es el fin nuestro, llenarnos de Jesús, que ya no sea nuestra vida, sino la vida de Jesús en nosotros. Y un gran medio para lograr eso es el mismo medio que empleó la Virgen: mantener en nosotros el pensamiento de la pasión de Cristo. Y eso ayuda mucho si meditamos bien las horas de la pasión. Por ejemplo, hemos meditado bien la cena legal. ¿Qué hizo Jesús cuando se fue a comer con sus apóstoles antes de irse para el cenáculo? Bendijo los alimentos, no solo reparó los pecados de gula, sino que imploró para el Padre la bendición de todas nuestras acciones, aun las más insignificantes. También, a través de ese alimento, nos llama a pedir el alimento de su amor, el alimento de su palabra, el alimento de su divina voluntad. Si nosotros vamos meditando esto mientras comemos, hacer lo que hizo Jesús cuando tomó los alimentos. Reunir en nosotros el acto de comer de todas las criaturas, para darle al Padre la gloria en nombre de todos y el agradecimiento porque su providencia nos da ese alimento lleno de amor. Recibir el amor en ese alimento y corresponderle. Eso es mantener en nuestra mente la pasión de Cristo. Y si la vamos meditando con atención, el Espíritu Santo, que es la memoria, traerá a nuestra mente esas verdades para que se vayan llenando nuestra alma, vayan siendo vida de nuestra vida. El capítulo que sigue, que es 2 de abril, lo dejamos para el próximo taller porque está muy relacionado con los otros capítulos. Tomamos el de abril 10, que va relacionado con esto de la pasión de Cristo, para que así llevemos una unión en las ideas. ¿Qué efectos produce en nosotros el meditar las horas de la pasión? Ya Jesús nos dijo: así como a la Virgen, a fuerza de repetirla, se llenó toda de Él, así nos va a suceder a nosotros. Pero también dice esto:
Hija mía, quien siempre piensa en mi pasión, forma en su corazón una fuente, y por cuanto más piensa en ella, tanto más esta fuente se agranda. Y como las aguas que brotan de esa fuente son aguas comunes a todos, así esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón de la criatura sirve para bien del alma, para gloria mía y para bien de las criaturas. O sea que produce un triple efecto. El estar pensando siempre en la pasión de Cristo. Esa fuente de gracias se va formando en el corazón y va creciendo. Y como eso que se forma en el corazón es para todos, porque se está llenando de Jesús, que es la gracia misma. El alma se va llenando de Jesús, que es la gracia. Esas son las aguas que se van formando en esa fuente, las aguas de bendición y de gracia de Jesús. Entonces, esa fuente que se forma en el alma va a servir para la gloria de Dios y de Jesús, para el bien de la misma alma y para bien de todas las criaturas. Y sin que nosotros tengamos que hacer mayor cosa que tener siempre presente la pasión de Cristo. ¿Qué beneficios trae el meditar la pasión de Cristo? Continúa Jesús diciéndonos. Es que Luisa le hace una pregunta y le dice, ¿qué cosa darás en recompensa a aquellos que harán las horas de la pasión como tú me las has enseñado? Como tú me las has enseñado. ¿Cómo enseñó Jesús que le hiciéramos? Con su voluntad, con sus mismos intereses y con su voluntad. Así Él quiere que la hagamos. Entonces Jesús le dice, si las hacen como yo les pido, estas horas no las consideraré como cosas vuestras, sino como hechas por mí. Os daré mis mismos méritos, como si yo estuviera sufriendo en acto mi pasión, y los mismos efectos según las disposiciones de las almas. Mientras hacemos las horas de la pasión, haciéndolas como lo manda Jesús, prácticamente es Jesús quien ora en nosotros y Él va a recibir su misma oración y en consecuencia se van a producir los mismos efectos que tiene su oración, que tuvo su oración y que tuvo ese momento de su pasión para el mundo. Y este aprovechamiento lo harán las almas según la disposición que tengan. Dice, esto aquí en la tierra, o sea, mientras estás haciendo esta obra de la pasión aquí en la tierra. Pero luego en el cielo, a estas almas, cuando esa alma llegue al cielo, la alma que está haciendo las horas de la pasión de esa manera, me las pondré de frente, saeteándolas con saetas de amor y de contentos por cuantas veces me han hecho las horas de mi pasión. Imagínense, por cuantas veces han hecho las horas de la pasión. Imaginémonos las almas que vienen haciendo un reloj viviente hace 20 años y haciéndolo bien. Ellas me saetearán a mí, o sea, habrá en el cielo frente a Jesús un continuo movimiento de amor entre el alma y Jesús. Qué dulce encanto será esto para todos los bienaventurados. Es algo hermoso lo que Jesús promete a quien medita las horas de la pasión como Él ha enseñado. Son maravillas que veremos cuando pasemos a la eternidad. Y un último párrafo de este capítulo
es este, que también vuelve a hablar Jesús del fuego. ¿Se acuerdan que meditamos del fuego y el hielo? Dice, mi amor es fuego, pero no como el fuego material, que destruye las cosas y las convierte en ceniza. Recordemos que Jesús nos dijo que su voluntad cambia la naturaleza de las cosas. El fuego físico destruye, convierte en cenizas todo lo que toca. Y el fuego de su voluntad hace lo contrario. No destruye, sino que da vida, vivifica, perfecciona, no reduce a cenizas, perfecciona. Y si quema y consume, lo hace con todo lo que no es santo. Lo que es bueno, lo alimenta, lo hace crecer, lo fortalece. Lo que es malo, lo consume. Los deseos, los afectos, los pensamientos que no son buenos, eso sí los consume. Esta es la virtud de mi fuego. Quema el mal y da vida al bien. Así que si el alma no siente en sí ninguna tendencia al mal, puede estar segura de que está en ella mi fuego. Pero si siente en sí fuego y mezcla de mal, hay mucho que dudar que sea mi verdadero fuego. ¿Y cuál es su verdadero fuego? Su amor. Como dice los Cantar de los Cantares 8:6-7, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Bueno, son hermosas las verdades que Jesús nos ha enseñado en estos capítulos, que pudiéramos resumir todo lo que la voluntad de Él produce en nosotros. Cuando nosotros vivimos de manera continua fundidos en esa voluntad, cuando esa voluntad de Dios es nuestra vida. Los invito a retomar estos capítulos, a meditarlos. Y esto nos ayudará y nos irá dando la fuerza para cada vez más vivir de manera continua esta vida a la que estamos llamados. Recordemos que Jesús nos ha dicho que Él nos comunica el bien que encierra la verdad que nos da a conocer. Su deseo es darnos estos bienes, porque nos ha comunicado estas verdades y nos las ha hecho conocer. Agradezcámoselo inmensamente.